Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Hoy día continuamos con la unidad de flujos de materia y energía de los ecosistemas, ¿cierto? Dando priorización, obviamente, a las indicaciones del MINEDU, y en este caso dice el objetivo de aprendizaje que estamos tomando es explicar por medio de una investigación el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema, considerando los flujos de energía y también el ciclo de la materia. Esto es lo que habíamos visto en el material de aprendizaje anterior, a nivel de conocimiento, que es lo que vamos a aprender, a nivel de habilidades, que espero también que ustedes alcancen a lograr, y cuáles son también las actitudes a desarrollar durante este tiempo, ¿ya? La ruta de aprendizaje es, primero vamos a ver el objetivo que vamos a hacer, dos, vamos a recordar, vamos a hacer un nexo con el material de aprendizaje que se envió la semana pasada, vamos a desarrollar también habilidades del quehacer científico, vamos a ver un experimento, luego nos vamos de lleno al contenido teórico de hoy, que es fotosíntesis. Vamos a ver los factores que afectan la actividad fotosintética, hay un desafío final, un resumen y, por último, la autoevaluación, ¿ya? El objetivo, entonces, de este material de aprendizaje y en esta oportunidad es que ustedes comprendan el proceso de fotosíntesis y lo relacionen cómo influyen determinados factores ambientales en él. Recordemos, para empezar, vamos a recordar qué tipo de sistema es un ser vivo. ¿Será un sistema abierto, un sistema cerrado, un sistema aislado? Ustedes le indican y indican también el porqué. Y lo otro también que vamos a recordar acá, ¿cuál es la fórmula general de la fotosíntesis? La idea es que la fórmula general, y aquí vamos a hacer la conexión con química, es que esté equilibrada, ¿cierto? Y eso qué quiere decir que la cantidad de átomos presentes, la cantidad de átomos presentes de un determinado elemento en los reactantes sea igual a la de los productos, ¿ya? Si yo tengo un carbono en los reactantes, la idea es que en los productos también haya un carbono, ¿ya? Como ejemplo, si recuerdan equilibrio químico. O si no, le preguntan a su profesor de química, yo creo que él estará muy contento de ayudarles, que es el profesor Bastián. Entonces, vamos a empezar con este análisis de un experimento que se realizó, ¿ya? En donde la pregunta que se hacían estos investigadores es, ¿de dónde proviene el oxígeno que se libera en la fotosíntesis? ¿Ya? Tenemos la fórmula general, ¿cierto? Tenemos acá la energía solar, tenemos como reactantes el dióxido de carbono, el agua, y con la energía solar se da origen a qué cosa en este caso, a la glucosa también con el oxígeno. En este caso, ¿cuál era el interrogante de ellos? Ellos no sabían de dónde provenía este oxígeno que se liberaba a la atmósfera. ¿Cuáles son los lugares donde puede provenir? Puede ser el oxígeno que está presente en la molécula de dióxido de carbono o de la molécula del agua, ¿ya? Entonces ellos lo que querían investigar era si este oxígeno que nosotros respiramos proviene de la molécula de agua o del dióxido de carbono que las plantas utilizan para realizar el proceso de fotosíntesis. Ese era el interrogante, ¿ya? Parece algo súper sencillo, uno dice, pero ¿cómo es el oxígeno? Pero hay que determinar de dónde viene. Entonces, como dice acá en 1941, un equipo de científicos estadounidenses realizó un experimento que buscaba dar respuesta a la problemática. Ojo, que no eran los únicos, sino que hace mucho tiempo que se estaba tratando de dar respuesta a esta problemática, ¿ya? Ellos quisieron, marcaron radiactivamente los átomos del oxígeno presentes en el agua a utilizar y en ella colocaron un alfa. Es decir, me voy a devolver. El oxígeno que está acá lo marcaron de forma radiactiva, ¿ya? Al marcarlo de forma radiactiva, pueden hacerle un seguimiento a esta molécula, a este oxígeno, que claramente no es igual que el oxígeno que tenemos en el dióxido de carbono, que no está marcado, ¿ya? Entonces, como ellos marcaron el oxígeno presente en la molécula de agua, esta agua la utilizaron en este caso, pusieron acá una alga que realiza la fotosíntesis, ¿cierto? Colocaron esta alga en esa agua que está marcada, ¿ya? Las hipótesis que ellos plantearon es que si el oxígeno que se obtiene como producto proviene del agua, entonces el oxígeno liberado por el alga estará marcado radiactivamente, ¿ya? Entonces, acá ¿qué tenemos clarito? Para sintetizar en el fondo es que el oxígeno presente en la molécula de agua es el que está marcado radiactivamente, ¿ya? Por lo tanto, si el oxígeno que se libera
que se libera está marcado radiactivamente, ¿de dónde proviene el oxígeno? De la molécula de agua. ¿Cómo lo van a saber? Porque este oxígeno está marcado. Por otro lado, formularon otra hipótesis, ya que si el oxígeno que se obtiene como producto proviene de la molécula de dióxido de carbono, entonces el oxígeno liberado por el alga no estará marcado radioactivamente, ¿cierto? ¿Con qué se encontraron ellos? Con que el oxígeno estaba marcado radioactivamente. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir nosotros? Que el oxígeno que nosotros respiramos, ¿de dónde proviene? Proviene del agua que la planta utiliza para realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces, siguiendo la lógica del procedimiento anterior, ¿cómo podrías comprobar que el oxígeno de la glucosa proviene del dióxido de carbono del CO2? ¿Ya? Acá es lo inverso, ¿cierto? Ahora ustedes como científicos tienen que proponer cómo podrían afirmar o descartar que el oxígeno que nosotros respiramos, que liberan las plantas, proviene de la molécula del dióxido de carbono. Primero, ¿qué harías? Tienen que plantear una hipótesis y qué resultados esperan obtener. Y aquí nos vamos de lleno a fotosíntesis. Como habíamos visto antes, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Qué quiere decir que sea anabólico? Es de fabricación, en este caso, de moléculas, ¿cierto? Acá estamos fabricando moléculas a partir de reactantes. Es un proceso entonces anabólico que se lleva a cabo en los cloroplastos de los organismos eucariontes, en donde sabemos que la energía lumínica es transformada en energía química. ¿Dónde está esa energía química? En las moléculas que se producen, específicamente en este caso la molécula de glucosa. Ahí está presente la energía química en los enlaces que están ahí en esta molécula, ¿ya? Ahora, si yo pienso, la fotosíntesis se lleva a cabo en la hoja, nos vamos específicamente a las células presentes de esta hoja, y en su interior nosotros sabemos que las células eucariontes vegetales, uno de los organelos que presentan es el cloroplasto. Entonces, es justamente en esta estructura en donde se realiza el proceso de fotosíntesis. ¿Dónde está localizado, como les decía recién, el cloroplasto? Acá tenemos desde lo más macro hasta lo más mínimo. Acá tenemos entonces la hoja, ya acá tenemos el tejido que está presente en la hoja, ya, y en estas hojas vamos a encontrar células. Y en estas células en su interior vamos a encontrar millones, en este caso o sea, no millones, pero muchos cloroplastos, ¿ya? Y este cloroplasto también tiene una estructura que ya la vamos a ver, y en su interior vamos a ver que hay unas membranitas pequeñas que se llaman tilacoides, ¿sí? Tiene toda una estructura y es aquí en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Por lo tanto, si nos damos cuenta, no se lleva a cabo en cualquier parte de la célula vegetal, sino en los cloroplastos. Si no tiene cloroplasto, no puede hacer fotosíntesis. ¿Cuál es la estructura general del cloroplasto? Acá ustedes pueden pinchar sobre la imagen para ver la función de cada una de ellas, ¿ya? Pero de forma general, si nosotros lo miramos, esto es como una célula procarionte, ¿cierto? Como que se parece un poquitito. Y de hecho, la célula procarionte tiene material genético, pero circular, y de ahí también, esto es como aparte, de ahí también hay una teoría que está muy relacionada con ello, que es la teoría endosimbiótica, en donde se cree que el cloroplasto antiguamente fue un organismo procarionte, que realizó una especie de simbiosis con otro tipo de células que le englobó, le engulló y finalmente, con el paso del tiempo, con la evolución, esta estructura dio origen a lo que nosotros hoy en día conocemos cloroplasto. ¿Ya? Esa parte, eso era un poquito de historia. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos que el cloroplasto está conformado por una membrana externa, ya está verde, una membrana interna, un espacio que se produce entre estas dos, que se conoce como espacio intermembrana, y en su interior nosotros nos vamos a encontrar con estas estructuras que son los tilacoides, que son como monedas apiladas, ¿ya? Esta estructura completita, estos tilacoides apilados, digámoslo de alguna forma, dan origen a una estructura que se llama grasa. Y el espacio que hay acá, vamos a hacer como una analogía, como con el citoplasma de las células, el espacio que está acá, donde están presentes acá los tilacoides, donde se encuentran todas las estructuras que están dentro del cloroplasto, se conoce con el nombre de estroma. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, en el tilacoide vamos a encontrar los pigmentos fotosintéticos, y en este caso encontramos a la clorofila, que es la molécula que
capta la energía solar, ¿cierto? Para que después se realice todo el proceso que viene a continuación, ¿sí? Pueden investigar, como les dije recién, pinchar sobre la imagen y van a ir a cada una de estas estructuras. Entonces, la fotosíntesis como proceso está comprendido por dos etapas. Una fase que es dependiente de la luz, ¿ya? Y esta ocurre en la membrana del tilacoide. Entonces, ¿qué quiere decir? Me voy para acá, ocurre acá, en la membrana del tilacoide. En esto que se ve como más verdecito, ahí ocurre la fase clara o la fase también dependiente de la luz. En esta fase, como dice acá, ocurre la ruptura de la molécula de agua, un proceso que nosotros conocemos con el nombre de fotólisis. Ya, la clorofila es la que capta la energía lumínica y la transforma en energía química, formando una molécula altamente energética que es el ATP, y también formando los transportadores de hidrógeno, que es algo que ustedes tenían que investigar en la clase anterior, que es el NADPH, ¿ya? Por lo tanto, acá, en esta fase dependiente de la luz, se forma ¿qué cosa? Se forma, ¿cuáles son los compuestos que se forman? Se forma ATP, que es la molécula por excelencia energética, y también tenemos la formación del NADPH, ¿ya? ¿Qué importancia tiene esto? Esto se va a utilizar en la siguiente etapa. Ya, el oxígeno de la molécula de agua se libera al ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Como les decía recién, que el oxígeno que está presente en la molécula de agua se libera. Y tenemos la fase independiente de la luz, ya que es una etapa que no significa que se tiene que realizar en ausencia de luz, es simplemente que es una etapa que no requiere de presencia de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede realizar durante el día o durante la noche. ¿Por qué? Porque no depende de la luz. Se conoce también como fase oscura, pero insisto, no es que se desarrolle cuando no hay luz, ¿ya? Esta etapa o esta fase en el fondo se lleva a cabo en el estroma. Recordemos que este era como análogo como al citoplasma presente en una célula normal, ¿ya? En esta etapa, el hidrógeno y el ATP producido en la fase clara, es decir, este NADPH lleva el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, estos compuestos que yo obtuve en la fase dependiente de la luz se utilizan acá, ¿ya? Más el dióxido de carbono que está presente en el ambiente y que lo toma la planta, ¿cierto? Tras varias reacciones químicas, dan origen a la fijación del carbono. ¿Y eso en qué se traduce? En que acá es donde se fabrican o se producen las moléculas orgánicas, específicamente la glucosa. Entonces, resumiendo, en la fase dependiente de la luz, ya se libera el oxígeno al ambiente, y acá es donde se sintetizan las moléculas que nos van a servir para la próxima etapa, que es la fase independiente de la luz. Y es en esta etapa, en la etapa independiente de la luz, donde se fabrican las moléculas de glucosa. Acá tenemos una esquemita para resumir todo esto, ¿ya? Entonces vemos acá que tenemos la fase clara. Entonces acá hay una esquemita que lo tomamos de una página bastante buena que se llama mitocondriasfelices.cl, que la descubrí en este tiempo de pandemia y que tiene esquemas de esta naturaleza que son bien bonitos, bien fáciles y bien entretenidos también para aprender. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay que pensar que si nos localizamos esta estructura, vendría siendo el cloroplasto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos por un lado la fase clara, en donde tenemos el sol, ¿cierto? La energía lumínica, en este caso, la capta la clorofila, que está presente acá en los tilacoides, la membrana del tilacoide, y aquí, ¿qué se produce? Se rompe esta molécula de agua y se libera el oxígeno al ambiente, y el hidrógeno que queda de esta molécula de agua forma parte de ¿quién? Del NADPH. ¿Ya? Este era NADP inicialmente, y cuando se rompe esta molécula de agua, este NADP se transforma en NADPH. Por lo tanto, esta es la molécula que nosotros vamos a necesitar. ¿Para qué? Para utilizarlo en la siguiente etapa, ¿ya? Además de eso, se produce esta molécula de ATP, ¿ya? Estas moléculas entran a la fase oscura, ¿cierto? Que también, bueno, se conoce con el ciclo de Calvin y Benson. Entonces, entran a esta fase oscura en donde se fija el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Dióxido de carbono que viene del ambiente, más el ATP, más el NADPH, ¿cierto? Que se obtuvo en la fase clara,
Y con esto, ¿qué voy a obtener? Se va a fijar el carbono y se va a fijar en qué? En una molécula de glucosa, en este caso, ¿ya? Aquí actúa una enzima que se llama la enzima Rubisco, que es la que participa en la fijación del carbono, ¿ya? Para así obtener esta molécula de glucosa. Ojo, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo un átomo de carbono, y acá en la glucosa tenemos 6. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que nosotros necesitamos como mínimo 6 moléculas de dióxido de carbono para producir una molécula de glucosa, ¿ya? ¿Vieron que es simple? Todo esto, ¿dónde ocurre? En el cloroplasto. Y gracias a esto nosotros podemos obtener la energía necesaria, porque finalmente la energía que nosotros necesitamos, ¿de dónde proviene? Del primer organismo que capta la energía y que es capaz de transformarla, que son los productores. O si no, la cadena, ustedes saben que no sigue adelante. ¿Y qué pasa con la glucosa en este caso? ¿Ya? La glucosa, ¿qué va a pasar con ella? Como dice acá, circula en la planta y son utilizadas por la misma planta, obviamente, para su crecimiento, el desarrollo y la reproducción, y también se almacena en forma de almidón. Y también a partir de la molécula de glucosa se pueden fabricar otras moléculas orgánicas, ya como las proteínas y también los lípidos. Recordemos que todas las moléculas orgánicas, una de las cosas básicas que tienen es que están compuestos por cadenas de carbono, ¿ya? Por lo tanto, en este caso vemos que la glucosa también, a través de otros procesos, puede dar origen también a proteínas como también a lípidos. Ya, esto que está acá, esta imagen, es algo mucho más químico, ¿ya? Acá vienen todas las reacciones químicas que ocurren, ¿para qué? Para que se fabriquen las moléculas de glucosa. Entonces acá tenemos las reacciones dependientes de la luz, ¿cierto? La fase clara, y de acá obtenemos los productos, y estos productos ingresan acá, tenemos el ATP, tenemos el NADPH, ingresan, ¿cierto? Ingresan a este ciclo químico, que en algún momento me lo tuve que aprender, ingresan a este ciclo químico para finalmente dar origen a la síntesis de carbohidratos, de aminoácidos y también de ácidos grasos. Ahora, hay factores ambientales que afectan la tasa fotosintética, ¿ya? Y acá vamos a ver que, y lo van a leer ustedes, tenemos la luz, ¿ya? La luz, la intensidad lumínica claramente afecta la actividad fotosintética. Ojo, también tienen que analizar este gráfico, que a medida que va aumentando la intensidad lumínica, no significa que siempre aumenta la actividad fotosintética, sino que es cierto, llega a un clímax, acá llega a una meseta, y eso se mantiene. Eso va a también depender del tipo de vegetal. Por otro lado, otro factor que influye en la tasa fotosintética o en la actividad es el agua. Y vemos que el agua claramente se utiliza, es un reactivo de la fotosíntesis, al igual que el dióxido de carbono. Entonces ustedes van a analizar la gráfica, ¿cierto? Y también tenemos que la concentración, es decir, la disponibilidad, la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, también influye en la actividad fotosintética. La temperatura también afecta, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden leer de cómo afecta. No significa que a temperaturas altas la planta va a tener mayor actividad fotosintética, sino que si vemos llega hasta un cierto nivel y luego disminuye. Esos son los 4 factores entonces que afectan en este caso la tasa o la actividad fotosintética. Desafío final, van a tener que explicar cómo se ve afectada la actividad fotosintética en estos casos. Cuando aumenta la temperatura, se disminuye la concentración de dióxido de carbono, se aumenta la humedad relativa del ambiente, es decir, la disponibilidad de agua, ¿cierto? Y se aumenta la intensidad lumínica. ¿Qué pasa en estos 4 casos? Entonces, en resumen, ¿qué vimos nosotros hoy día? Vimos qué es la fotosíntesis, vimos dónde ocurre la fotosíntesis, para eso tuvimos que ver primero la localización, ¿cierto? Y vimos que la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, y que las fases, dependiendo de la fase que se lleva a cabo, ocurre en distintas partes del cloroplasto, ¿cierto? Y los cloroplastos están presentes en las células vegetales, y las células vegetales, en este caso, estos cloroplastos están presentes en la hoja. Y por último, tienen que completar esta autoevaluación, ¿sí? Eso sería la clase de hoy, ¿sí? Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase, y ahí vamos justamente a tomar este material de aprendizaje para seguir avanzando con su aprendizaje. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo.